bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces los misterios, Dios los revela a quien quiere y cuando Él quiere. Amén. Seguimos un poquito sobre estas cosas importantes de Dios. Entonces dijimos, ¿qué era? ¿Qué era Dios? Una esencia que no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo. Cuando dice sin cuerpo, es que no tiene un cuerpo de carne. ¿Amén? Él tiene un cuerpo. ¿Y por qué sabemos que tiene un cuerpo Dios? Porque Él lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es imagen? Esto que vos ves, ¿no? Yo te puedo ver a vos, veo una imagen tuya. No puedo ver tu interior, pero veo una imagen. Bueno, en Dios se pasa lo mismo. Yo estoy hecho, vos estás hecho a imagen de Dios. Entonces, la imagen, que es lo que se ve, es lo que nosotros somos. Dios es como somos nosotros, ¿eh? Con ojos, con cara, con brazos, con manos. Tiene alas, bueno, nosotros no tenemos alas, pero por eso somos a imagen y semejanza, semejantes. No somos igual por esto que te estoy contando de los atributos intransferibles. No somos dioses, somos hijos de Dios. Amén. Siempre estaremos con cosas que nos van a hacer distintos, porque Dios creó al hombre. Nunca nos tenemos que olvidar que somos criaturas. La palabra criatura quiere decir creado, formado, hecho por alguien. Dios no fue formado ni creado por nadie. Y vos decís, ¿de qué me sirve todo esto, pastor? Y te sirve para conocer quién es Dios. Dice la palabra en Filipenses. Acompáñame a Filipenses. Colosenses. Filipenses. Capítulo 2. Te voy a dar la definición de Dios. No sé si alguna vez te pusiste a pensar, pero viste cuando te preguntan, ¿y qué es Dios? ¿Qué le respondemos? Cuando alguien te pregunta, ¿y está bien, pero qué es Dios? ¿Viste? A veces uno no se pone, no es un humo, no es algo etéreo. Si bien estamos mencionando sus cualidades, pero una definición de qué es Dios la encontramos acá. En Filipenses capítulo 2, verso 6, perdón. Dice, habla de Jesucristo, y dice, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso como usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, por deducción, en este versículo, te pregunto, ¿qué es Dios? Dios es una forma de existencia. Amén. Porque ahí dice que estaba en forma de Dios. Por lo tanto, Dios es una forma de existencia. Como el hombre también es una forma de existencia inferior, porque él dice que despojándose a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, toma esta forma de Dios. Sí, te escucho, Violina. Filipenses, ¿cuánto? Filipenses 2, capítulo 2, verso 6. Entonces, gracias. No, por favor. La Biblia dice que Dios está en forma, que Jesucristo existió en forma de Dios. Entonces, cuando te pregunten qué es Dios, Dios es una forma de existencia superior. Es una respuesta avalada por la Escritura. Y que el hombre es una forma de existencia inferior a Dios. Porque somos criaturas. ¿Ves por qué es importante escudriñar las Escrituras? Para que tus respuestas tengan un valor certero y conciso cuando hables con un incrédulo, cuando quieras evangelizar a alguien, cuando quieran ridiculizar el nombre de Dios o nuestra fe. Tenemos argumentos, tenemos herramientas dentro de la Biblia para poder defendernos sobre esto. Entonces, estamos encontrando el propósito, estamos entendiendo cómo es Dios. Es inmutable. Volvemos al punto 3. Acá el puntito 3, lo que sigue al punto 3, el espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Cuando dice pasiones, se refiere a la concupiscencia. Dios no tiene concupiscencia, ¿amén? No tiene pasiones. Dios es santísimo, es totalmente apartado de todo lo que nosotros conocemos.
Nosotros no nos olvidemos que somos una raza caída por el pecado de Adán. Y somos una deformación de lo que Dios creó. Por eso que sentimos concupiscencias, pasiones desordenadas, como dice la Escritura, porque estamos bajo el pecado. Cuando somos renacidos de Dios y el Espíritu Santo entra en nosotros, todas esas cosas se empiezan a ordenar, porque Dios es orden. El primer versículo muestra que Dios es orden. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y Dios qué hizo? La ordenó y la llenó. Amén. Perdón. Estos son los atributos de Dios. Dios es así. Dios es orden, Dios es plenitud, Dios es, ¿dónde estábamos recién? Sin cuerpo, inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Y este es el atributo intransferible más importante para nuestra fe. Si hay un atributo que nosotros nos basamos, es que Dios es inmutable. Inmutable no cambia. Todo lo que sale de su boca se cumple. Si Él no fuera inmutable, nuestra fe no tendría razón de ser. Amén. Porque yo me muero pensando que si estoy en la fe de Jesucristo, voy a resucitar. Amén. Jesús dijo, aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. Si Él no fuera inmutable, esto podría cambiar en cualquier momento. Y cuando yo pida la resurrección, Dios diría, no, eso fue antes, ahora cambio, ahora voy a decir estas cosas. ¿Te das cuenta? Si Dios no fuera inmutable, usted no tendría fe. No podría tener fe. Es como que es cuando uno firma un contrato de alquiler. Si el contrato de alquiler es mutable cada momento, yo no tengo la seguridad de mi casa. Entonces, yo le doy ejemplos sencillos para que puedas llegar a relacionar las cosas en teología. O sea, un contrato de alquiler tiene que ser inmutable. Si te dicen te alquilo 12 meses, te alquilan 12 meses. Y vos sabés que por 12 meses estás tranquilo. Ahora, si ese contrato no fuera inmutable, a los tres días viene otro. No, ya se lo alquiló a otra persona porque ahora cambió de opinión. ¿Te das cuenta? Así es Dios, inmutable. Él no cambia. Él te dice, vas a revivir, vas a revivir. Vas a recibir bendición, vas a recibir bendición. Vas a recibir castigo porque hiciste las cosas mal y lo vas a recibir también. Porque Él no llama inocente al culpable ni culpable al inocente. Entonces, lo que hacemos con estos estudios es poder entender un poco cómo es Dios. Porque es necesario saber cómo es Dios para yo comportarme con Él. Es lo mismo que vos tengas un amigo y que recién lo estés conociendo. ¿Y qué haces? Empezás a ver cómo es, qué le gusta, cuáles son sus gustos, cuáles no son sus gustos, qué le gusta hablar, qué no le gusta hablar. Y vamos tomando comunión unos a los otros. Jesucristo dejó ver que el manifestar dones no me lleva al cielo. Jesucristo le dijo a la iglesia, miren que muchos en aquel tiempo miran, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre curamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Jesús le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y ahí estaba la clave. Manifestaban dones, pero no conocían a Dios. Porque la Biblia también dice que Dios dones a los hombres y a los infieles. Entonces, los dones vienen cuando vos nacés, independientemente de que creas o no creas en Cristo. Por eso es que hay sanadores. El diablo no da dones, porque es una criatura y eso es un atributo intransferible de Dios. ¿Te das cuenta? Lo importante que es conocer a Dios y cómo es Él. Por eso es que un brujo cura y te confunde. ¿Sí? Pero sanó, sí sanó porque tiene un don de sanidad. Pero no quiere decir que eso sea avalado por Dios. Ese hombre tendría que haber aceptado a Cristo en su corazón. Y ese don de sanidad estaría al empleo de Dios. Entonces no solamente sanaría el cuerpo, sino que también le podría sanar el alma. Esto es uno de los ejemplos que dejó Jesús. Cuando sana al paralítico y le dice a los fariseos, ¿qué era más importante decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. No solamente sobre el sábado, sino también sobre las enfermedades. Le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, levántate, toma tu lecho y camina. Entonces estaba diciendo que él tenía autoridad sobre todo, sobre el perdón de pecados y sobre la sanidad de las personas. Estas son las cosas que tenemos que ir entendiendo de Dios, del Dios que tenemos. Amén. Entonces,
Volvemos otra vez acá al punto 3. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Amén. Y vamos a leer, si querés podés leer, Primera de Timoteo 1:17. Si me querés leer, Primera de Timoteo 1:17. Primero de Timoteo 1:17. ¿Qué dice? ¿Lo tenés ahí? Te escucho. Sí. Dale. Primera de Timoteo, ¿cuánto? 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí tenemos los atributos que está diciendo la confesión de fe. Amén. Por eso la confesión de fe que vos tenés en tus manos no es otra cosa que comentar lo que dice la Biblia. Estos santos hombres de Dios que se reunieron allá por el 1600, lo único que hicieron fue durante 2, 3 años leer las palabras de Dios y volcarla en un manuscrito. Para decir, nosotros creemos en esto. ¿Y por qué creemos en esto? Porque está acá en la Biblia. ¿Entendés? Este es el trabajo de la confesión de fe. Nos ahorraron un montón de trabajo. Calculá si te dijeran, haz una confesión de fe y escribime todas las cosas que son de Dios y dónde están en la Biblia. Nos llevaría mucho tiempo. Tendríamos que consultar con pastores, con maestros, tal vez tendríamos que estudiar, porque no tenemos el conocimiento de todas las escrituras. Entonces estos hombres se juntaron durante un par de años y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿de qué habla la Biblia? Y habla de la palabra, ¿no? Bueno, justifiquemos la palabra. ¿Y de qué habla también? Y habla de Dios. Y también que Dios es trino. Y así todos los demás puntos que vamos a seguir viendo. Entonces, estos versículos que están ahí abajo, chiquitos, lo único que hacen es justificar lo que nosotros estamos hablando y comentando ahora. Amén. Esto es muy importante que lo sepas. No es que los versículos están por estar, no, están justificando, validando lo que está escrito que no es bíblico. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían una forma de ser que era solo fe, solo escritura y solo gracia. Entonces, cuando se animaban a escribir algo de la fe, o de la escritura, o de la gracia, tenían que tener mucho cuidado de que no era zaraza, que no era palabra suya, de que era realmente lo que decía la Biblia. Por eso que escriben 3, 4 renglones y ponen un asterisco y ponen 4 o 5 versículos. Escriben 3 o 4 renglones más y te ponen otro versículo. Amén. Esta es la dinámica de una confesión de fe. Que vos la leas, que la enseñes, sabiendo de que está respaldada por la escritura de Dios. Amén. Eso es importante. No sé si tiene alguna pregunta, si no seguimos. Entonces vimos, ¿sí? ¿Tenés alguna pregunta? No, perfecto. Entonces vimos que Dios tiene atributos transferibles o intransferibles. Que los transferibles son los que somos nosotros, que ahora los vamos a ver, y que los intransferibles son los que son de Dios, porque es Dios. Entonces seguimos. Es santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Santísimo, que no hay mal en él. Nosotros no somos santísimos, nosotros somos santificados. ¿Ves la diferencia? Eso de que es santísimo le pertenece a él. Yo soy santificado por la sangre de Cristo. Si no, yo sería impío, pecador, por naturaleza. Por eso que de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el regalo de Dios. La sangre de Cristo me hace santo. Él es santísimo. Yo soy santificado. Esa es la diferencia. Sapientísimo, de sapiencia, de inteligencia. Amén. Es una palabra antigua, ya no se usa mucho. Ahora sería inteligentísimo.
Pero como esto fue escrito en el año 1600, bueno, hay palabras que quedaron en desuso. Libérrimo quiere decir que tiene libertad absoluta en todas sus acciones. Una persona libérrima, solamente eso es un atributo de Dios. Él es libre porque Él es libre de hacer lo que Él quiere porque Él se maneja bajo su voluntad. Amén. Yo no soy libérrimo, yo no tengo libertad en mí mismo. Mi libertad está en Cristo. Y Cristo me dijo que mi libertad está basada en la obediencia a las Escrituras. Amén. Esa es la gran diferencia. Y absoluto, bueno, lo dice la misma palabra, es totalmente absoluto Dios. Amén. No hay nada de Él que no sea Dios. Luego dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Acá aparece la palabra inmutable que te había dicho hoy, que era mi garantía de que Dios no cambia. Para su propia gloria. Y esto es importante. Vamos al 6. Vamos a ver qué dice Efesios 1:11. ¿Lo querés leer? Efesios 1:11. ¿Qué dice Efesios 1:11? Efesios 1:11. Si lo podés leer, después te leo otro versículo. Efesios se encuentra después de Efesios tenés Gálatas, Efesios. Gálatas. No encuentro. Tenés Corintios, Gálatas, Efesios. Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas y Efesios. Dale. 1:11. 1:11. Amén. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. ¿Ves? Ahí hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es importante. Es su voluntad la que se hace, no la tuya. No la mía, no la de mi hermano. Es su voluntad. Y fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para lo que hoy somos, hijos de Dios. Entonces, todas esas doctrinas que muchos nos enseñan en la iglesia hoy, son importantes que las sepamos. Para que sepamos cómo es Dios, quién es Dios y qué espera de nosotros. Amén. Si vos pensás que Él se va a mover por tu voluntad, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? A Dios no lo mueve tus lástimas. A Dios lo único que lo mueve es que vos acciones la fe a través de su palabra. Cuando Dios ve que vos entendés cómo Él empieza a colmarte de bendiciones. De otra manera, Dios no sufre porque vos digo, Señor, y llores, y Dios no se conmueve por eso. Él tiene misericordia, sí, es grandísimo en misericordia, pero su misericordia siempre está de la mano de su palabra. Y esas son cosas importantes que la aprendemos en versículos sencillos como este. Luego dice que tenemos que leer Isaías, Isaías está en la mitad más o menos de la Biblia, Isaías 47, el verso 46:10. 46:10. Dice que desde el principio anunció el fin. Y desde el antiguo cosas que no estaban hechas. Que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Esa es la gran base de nuestro Dios. ¿Sabías que la Biblia es el único libro que tiene profecías que se cumplieron y profecías que se van a cumplir? Escritas hace miles de años. No hay otro libro en el hinduismo, no hay otro libro en las religiones afroamericanas, en las religiones orientales, en la religión que vos busques. No hay, en el islamismo no hay
El Corán no tiene predicciones. Amén. No dice lo que va a pasar antes que pase. No estaba predicho como fue predicho el nacimiento de Jesús, con los días exactos. Esta revelación que tuvo Daniel cuando dice que pasarían tantas semanas y luego nacería el Mesías y que luego quedaría una semana para el fin, que es la semana que estamos diciendo. Hoy que vemos todo lo que está pasando en Damasco, lo que está pasando en Siria, está determinado en la Biblia que Damasco dejará de ser en un solo día. Cuando se escribió eso era imposible. Hoy sabemos que una bomba atómica hace que Damasco no esté más. Y lo vamos a ver nosotros en este tiempo. Profecías como esas se están cumpliendo en el Medio Oriente. La guerra de confabulación que va a venir sobre Israel, donde la Biblia dijo hace miles de años atrás que Israel va a sufrir una guerra por la alianza entre Turquía, que la Biblia dice Tagarma, entre Turquía, entre Rusia, que es Gob, entre Magog, que son los países de un poquito más abajo, entre Persia, que es Irán, y que vemos que son los países que hoy están atacando a Israel después de 4.000 años que fueron escritos, y que Damasco dejaría de ser ciudad en un solo día, y Damasco es una de las pocas ciudades que se siguen llamando como se llamaban en el tiempo bíblico. Entonces vemos que la complejidad de la escritura, su valor está en las profecías. Y acá vemos en la misma escritura que dice que desde el principio anunció el fin. Desde el principio Dios anunció el fin. Todo el Antiguo Testamento está esperando el día del Señor. Y todo el Nuevo Testamento está esperando la segunda venida de Cristo. El milenio, la restauración del reino mesiánico en la tierra. Entonces, esta Biblia que vos tenés ahí está diciendo cosas que cuando la aprendes a leer te hacen sabio. La Biblia hace sabio al indocto. Amén. Y te da palabras importantes. Así que bueno, vamos redondeando en esta primera parte, ya quedan unos 10 minutitos. Leemos un puntito más y luego te paso el link de nuevo para que te vuelvas a enganchar. Amén. Así seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Estábamos en el punto 6. Dice que Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longámino, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado. Estos son los atributos transferibles. Amén. Estos son los atributos que Dios te transfiere a vos. Amantísimo, que tiene amor, vos también tenés amor. Benigno, vos también sos benigno, misericordioso, longámino. Todas estas cosas son los frutos espirituales que recibís cuando el Espíritu Santo está en vos. Acompañame a 1 Corintios 13. Anotalo si querés porque no está ahí, pero me parece una buena forma de enseñarte lo que es amantísimo. Para que vos sepas qué clase de amor quiere Dios que tengas. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 13 qué es el amor de Dios. No nuestro amor, sino lo que es el amor de Dios. Y la palabra dice, en 1 Corintios 13, en el verso 4, dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es el amor. Este Dios amantísimo ama de esa manera y lo baja a nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es el hombre? Bueno, sí, te voy a enseñar un truco de teología para hablar un poco cuando la Biblia dice verdades para un lado y para el otro. Mirá si reemplazamos con no amor o con ausencia de amor, ¿no? Volvemos a leerlo. Yo te lo leo, lo que es el carácter del hombre sin Dios y sin amor. Dice, el hombre sin amor no es sufrido. El hombre sin amor no es bondadoso. El hombre sin amor tiene envidia. El hombre sin amor está ansioso y se envanece.
El hombre sin amor no actúa indebidamente, busca lo suyo, se irrita y toma en cuenta el mal. Se alegra en la injusticia y no se regocija en la verdad. No sufre, no cree, no espera y no soporta. ¿Te das cuenta de la diferencia? Así somos nosotros cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando tenemos esta clase de amor, que es a través del Espíritu Santo, y que es a través de la manifestación del fruto espiritual, que tiene 9 manifestaciones, no son 9 frutos. La Biblia dice que tenemos el fruto espiritual que tiene 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, templanza, fe, mansedumbre, benignidad, bondad. Esa es el fruto espiritual que sale de vos cuando el Espíritu Santo entra dentro tuyo. Tenemos esta clase de amor. Ese amor que dice que Dios es amantísimo, ese atributo de Dios lo transfiere al hombre a través del Espíritu Santo. Entonces vos podés ser también amantísimo, obviamente, en una condición mucho menor, pero que si cultivás al Espíritu Santo dentro tuyo, podés llegar a sufrir, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, y ser de esa manera. Así que bueno, esta es la forma que nosotros acá entendemos en nuestro ministerio de enseñar la palabra. Que vos sepas lo que dice la palabra. Y que después vos puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Cómo es Dios? Ahora te estoy enseñando cómo es Dios. Dentro de un ratito vamos a ver cómo es la Trinidad. Cómo es este Dios trino que se pareció como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero lo importante de esto es que ahora sabemos que es un Dios que tiene atributos que son de Él y que nos transfiere otros atributos a nosotros. Y que esos atributos vienen a mí gracias a la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Aceptando a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Estas son las verdades que se van uniendo en la palabra de Dios. Así que andá metiéndote todo esto en la cabeza. Andá repasando después que terminemos, mañana. Volvé a agarrar estos versículos y léelos. Y así tu fe va a ir aumentando. Y compartilos con tus hermanos en la iglesia, compartilos con el pastor, compartilos, mirá, estoy aprendiendo esto. Díganle al pastor, mira, estoy aprendiendo esto. Yo soy maestro en esta forma. Soy pastor de mi iglesia, soy maestro cuando salgo fuera. No pretendo pastorear la congregación de nadie. Amén. Hay que saber usar los dones, los ministerios y los talentos que Dios nos dio. Dios me hizo pastor y maestro. Soy pastor en mi congregación. Y cuando salgo fuera, soy maestro. Cuando abro enseñanza, soy maestro. ¿Para qué? ¿Para qué están puestos los maestros? Para enseñar. Para enseñar la Escritura. Lamentablemente no se escucha a muchos maestros, porque los pastores como que tienen celos, se piensa que la gente va a ir atrás de un maestro, y se pierde la riqueza de lo que puede ser su ministerio cuando te enseñan la Escritura. El maestro está para aumentar los conocimientos del pastor. Así como cuando viene un profeta y da profecía, no quiere decir que tu pastor no tenga palabra profética, pero un profeta a veces tiene una palabra específica, y tu ministerio se enriquece. Así como vienen dones de sanidad a la iglesia a veces, y los pastores también tenemos dones de sanidad, pero a veces Dios trae hombres que tienen dones de sanidad, hombres con palabra de ciencia, hombres con palabra de sabiduría, y hombres que pueden ser maestros, o mujeres, obviamente, no digo hombres porque yo soy hombre, pero es indistinto, en Dios ya no hay hombre ni mujer, dice Efesios, sino que somos todos uno en el Espíritu Santo. Bueno, seguimos entonces con la última parte de Dios, y luego en la última parte de la clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre la Santa Trinidad, qué es y que cómo se entiende esta doctrina. Seguimos. Estamos en la última parte de punto 1. Después del puntito 7 dice galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esto es una de las características muy importantes de Dios, que Él es galardonador de lo que le buscan con diligencia. Por eso, clara, con diligencia. Buscar a Dios no es,
sí creo en Dios, hoy lo busco, leo una oración y después no lo busco nunca más en la vida. No, es con diligencia. ¿Qué es diligencia? Permanentemente, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Eso es galardonador de los que le buscan. Él quiere que lo busquemos de esa manera. Ahora vamos al versículo que habla sobre esto. Es el punto 8. Vamos a leer Hebreos 11:6. Aquí dice Hebreos 11:6. Ahí levanta la mano. Sí, te escucho. Bien, lo leo, pastor. Sí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Ves cómo hay? Que lo que le buscan. ¿Ves que ahí está el versículo? Por eso dice galardonador a que le buscan. Sacan donde dice eso y la confesión de fe. Entonces, lo que estamos diciendo es pura palabra de Dios. Esa es la. Por eso que esta confesión de fe hoy sigue hasta el día de hoy en las iglesias bautistas. Es una de las confesiones de fe que más se lee y que más se estudia en todo el mundo. Y por eso que nosotros decidimos ponerla al servicio de cada persona que quiera anotarse y formar parte de estas clases gratuitas. Entonces, galardonador de los que le buscan con diligencia, sobre todo justísimo y terrible en sus juicios. Ahí en Hebreos está diciendo que es necesario que el que crea en Él, el que cree en Dios, crea que existe. Y esa es la raíz de la fe. Vos no podés creer en algo que no crees que existe. O sea, yo para creer en algo tengo que tener la certeza de que existe. Por eso la definición de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo fe y certeza de que Dios existe. Entonces, cuando yo creo en Dios, Él es galardonador porque yo lo estoy buscando. Y galardonador quiere decir que Él me colma de bendiciones. Que Él sobre mi vida determina un montón de cosas. Salud, bienestar, prosperidad, relaciones interfamiliares exitosas, saca la pelea, saca la ira, saca un montón de cosas. Empieza a encaminarse todo en el camino de Dios. Otro versículo que tenemos para leer es Salmos 5, 5 y 6. Salmos 5, 5 y 6. ¿Lo tenés ahí? Salmos 5, 5 y 6. ¿Lo tienen? Salmo 5, 5 y 6. Sí, decilo. Lo leo, no sé si Te escucho. Dios lo quería leer. Ah, bueno. Salmos 5, 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Jehová. Perfecto, ¿ves? Puede ser la parte que dice que odia el pecado y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Luego tenemos uno que dice Nahum. Nahum es un profeta menor, te lo leo yo, está en el Antiguo Testamento. Nahum 1, 2 y 3. Nahum está después de Miqueas, después de Daniel, viene Daniel, Amós, Abdías, todos los profetas menores, Miqueas, ahí está Nahum. Y Nahum, capítulo 1, verso 2, dice, Jehová Dios, celoso y justiciero, Jehová se indigna y toma venganza de sus enemigos, les reserva para sus adversarios. Jehová es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Ves? Acá está referido esto que dice de ninguna manera por inocente al culpable. Entonces las confesiones de fe suman un montón de versículos y luego son redactados. Así que cuando la leas,
quédate seguro que leyendo es el conocimiento mismo de la Biblia. De ahí el valor de las confesiones de fe. Y por eso nosotros entendemos que esto lo tiene que saber todo en la Argentina, primeramente. Conocí todo el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de Dios si no le conocemos. Nuestro evangelismo sería un evangelismo de que me dijeron. Y la eficacia del evangelismo es cuando vos contás lo que sabés. No hay mejor cosa que contar un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? Hay algo que te pasó en la vida. Antiguamente, permanentemente, los domingos se daban testimonios de cómo el poder de Dios iba impactando las vidas. Entonces pasaban, ¿no?, al frente, a la altar, luego contó un testimonio, pastor, me pasó esto, aquello. Y eso llenaba de fe a los hermanos, porque había la obra misma de Dios en un hermano. Bueno, la Biblia es el testimonio de Dios para los hombres. Y es necesario que nosotros entendamos cómo es este Dios. Entonces dijimos que este Dios era galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en su juicio para los pecadores, ¿no? Obviamente, no para nosotros. Para nosotros es justísimo, es bueno, es santo, es misericordioso y es bondadoso. Pero para los impíos es terrible en su juicio. Cosa mala es quedar en las manos del Dios vivo. ¿Quién le podrá resistir? ¿Quién podrá hacerle frente en una forma altiva, no? Por eso es cuando el rey David se enfrenta a Goliat y Goliat le dice de todo, ¿no? Lo quiere intimar con su altura, con su fuerza. David, que estaba lleno del Espíritu de Dios en ese momento y lleno de un amor puro hacia Dios, le dice: vos venís hacia mí con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces él lo vence en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es una profecía de cómo se vencen los demonios hoy en día. Nosotros vencemos los demonios en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, sal fuera, le decimos a los demonios. Eso fue un antecesor. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y Goliat, tipo de Satanás, tipo de los demonios, tipo de los que quieren destruir el pueblo de Dios, fue vencido porque él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que aprendemos de las Escrituras. Esto es lo que aprendemos de la Biblia. Amén. Así que bueno, ahora pasamos al punto 2. Dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguno de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Esto está diciendo que Dios en sí mismo y por sí mismo, toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo. No necesita ni de vos ni de mí para él ser Dios. Él ya es Dios, independientemente de las acciones. Y él crea un mundo para que le dé gloria y la honra. Eso es tal. Somos criaturas, como te dije hoy. Las criaturas son seres creados. No nos llenemos de gloria, de vanagloria, y pensemos que somos más que Dios, como pensó Satanás, y cayó en condenación y dejó de ser. Satanás quiere que caigamos en su pecado. Por eso que a veces, cuando somos inteligentes en algo, nos quiere llenar de soberbia. No hay nadie como yo en esto, es mentira. Siempre va a haber alguien que sepa más que vos. Siempre va a haber alguien en el cual... Amén. Y eso es importante que lo sepan, porque Dios muestra su esencia para que vos seas como Él. Entonces, ¿viste todas las cosas que hoy aprendimos de Dios? No sabíamos que Dios era así. Pero bueno, hoy aprendimos cómo es Dios, para que a partir de ahora yo lo busque de otra manera. Me pueda relacionar de otra manera. Obviamente que hoy estamos en gracia y que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y un montón de cosas que la vamos a ir explicando más adelante. Pero es importante que hoy tenemos la carta de presentación de Dios. Dios es así, es amantísimo, Dios inmenso, sempiterno, libérrimo, eterno, omnisciente, omnipotente. Hoy aprendimos esas cosas y son buenas para que yo entienda en qué posición estoy delante de Dios.
¿Y qué es Dios para mí? Vamos a leer unos versículos que están acá, el 1, Juan 5. Juan 5:26. Te leo Juan 5:26. Para darle marco escritural a todo lo que hablamos. 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio vida al Hijo, tener vida en sí mismo. Este es uno de los versículos que confirman también la Trinidad, porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Entonces, si al Hijo le dio la potestad de tener vida en sí mismo, está diciendo que este Dios es trino, pero es uno, y que Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, y luego vamos a aprender que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí mismo. Ninguna creación tiene vida en sí mismo. Vida en sí misma quiere decir que no puede afectarte la muerte, que nada puede quitarte la vida. Amén. Y para eso no tenés que estar preso de un cuerpo. Porque aunque yo te dijera, sos eterno, no vas a envejecer, pero si estás en un cuerpo y te cortan la cabeza, tu cuerpo ya murió. Aunque no envejezca, aunque no se enferme, aunque no lo corrompa las acciones del clima, pero si vos perdés la cabeza, perdés la vida. Entonces, este Dios tiene vida en sí mismo y posee un cuerpo en el cual no se puede romper. Ese es otro atributo de Dios. Entonces vemos que vamos conociendo, ¿no? Un poquito más la diferencia entre Dios y el hombre. Dios está allá arriba y el hombre está siempre acá abajo. Y por más que nosotros seamos imagen y gloria de Él, y igual que nosotros seamos, Cristo es el primero de muchos hermanos, y que nosotros llegaremos a ser como Cristo en algunas cosas, siempre Él estará arriba, nosotros acá abajo, y dándole gloria por permitirnos vivir. Nunca tenemos que olvidar que si vivimos es porque Dios nos dio la vida. Si no, no vivirías. Entonces, ¿dónde está la jactancia y dónde está la soberbia, como dice la Escritura? Si entendemos que si soy, es porque Dios me creó. Eso es importante. Seguimos. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todo ocurre bajo el beneplácito de su voluntad, dice la Escritura. Apocalipsis 4:11, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4:11. Dice, digno eres, oh Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad extendieron y fueron creadas. Existieron, perdón, y fueron creadas. Amén. Esto es uno de los versículos más hermosos. Está hablando de Dios, de su eterno poder, y que Él merece la gloria, el honor y el poder. ¿Cuánto hace, no? Nosotros vamos a la iglesia, pero ¿cuánto hace que no le damos gloria, honra y poder a Dios sin que Él haga algo sobre nuestras vidas? Porque viste como que te enseñan que vos das gloria, honor y agradecimiento cuando Dios te da. Y si no te da, es como que te enojas con Dios. Como si Él tuviera la obligación de darte siempre. Hay algo que yo escucho, venga a buscar su milagro. Venga a buscar su milagro. Y no, eso no es bíblico, no es escritural. Dios te hace un milagro si Él quiere. Otras iglesias dicen domingo de Espíritu Santo, miércoles de liberación, sábado de cosas. Como si el hombre le hiciera la agenda a Dios. Y lo que estamos viendo acá, que Él es soberano y Él hace su voluntad. Vos podés decir sábado de Espíritu Santo, y si Dios no quiere bajar el Espíritu Santo, no lo va a bajar por más que vos digas que es sábado de Espíritu Santo.
Si vos decís domingo de liberación, y si Dios no quiere liberar a nadie en ese culto, no lo va a liberar por más que vos en tu voluntad quieras hacerle que Dios se apegue a tu voluntad. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Esto es desconocimiento de cómo es Dios. En el afán, yo sé que los hacen, a veces uno lo hacen por ignorancia o lo hacen por amor, ¿no? Que quieren que realmente que Dios bendiga, que Dios... Pero tenemos que entender que no funciona Dios como yo quiero, sino que yo funciono como Él quiere. Y cuando entiendo este principio, entonces empiezo a orar. Uno podría decir, vengan que a lo mejor Dios, en este culto hay liberación. Venga a recibir la palabra. Venga a recibir, porque eso sí va a estar. Y después si hay manifestaciones espirituales, será porque Dios quiere o no. El pastor o quien esté impartiendo recibirá el Espíritu Santo, palabra profética, palabra de ciencia. Que va a haber manifestaciones, sí, pero no las dé por sentado. Eso sería establecer un orden dentro de la palabra de Dios. Yo no estoy contra las manifestaciones, las experimentamos en nuestra iglesia. Hablo en lenguas, damos palabras proféticas, palabras de ciencia. Hay milagros, sanidades, liberaciones, pero no siempre. No es un estándar de la iglesia. El estándar de la iglesia es que Dios entre a tu corazón a través de la palabra. Eso sí es el estándar de la iglesia. Y luego lo demás son carismas, regalos que Dios da. A veces hay más y a veces hay menos. A veces no hay. Porque también prueba Dios el corazón cuando no hay. Amén. Eso lo vemos en nuestra vida. Cuando no tenemos, tenemos que decir, como dijo el profeta, aunque falte la vacada, al final, aunque falte todo, aunque falten las vacas en el corral, la provisión, las frutas, las aceitunas, mi casa y yo serviremos a Jehová igual. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esto es conocer a Dios. Lo que estamos haciendo acá, aprendiendo su forma de ser, para que no caiga tu fe. A mí una vuelta me pasó un hecho y yo trato de no repetirlo, ¿no? Yo era chiquito en la fe, estaba recién mis primeros pasos en la iglesia, y fuimos con mi esposa y vino el pastor y dijo, hoy a la noche, dice, Dios te va a hablar. Calcula cómo uno se queda, ¿no? Y viene tu pastor y dice, hoy te va a hablar de forma audible. No pudimos dormir toda la noche. Y Dios nos habló. Amén. Por eso es importante no hablar por parte de Dios cuando Dios no habla. Por quedar bien o por quedar entre los demás que yo escucho la voz de Dios. Entonces aprendí, después estudiando, que no era importante escuchar la voz de Dios. Es importante conocerlo a Él como es. Porque si quiero escuchar la voz de Dios, leo la Biblia. Y ahí tengo toda la voz de Dios que yo necesito. Porque la Biblia dice que la Biblia fue escrita y que todo lo que está escrito en la Biblia alcanza de una forma suficiente para hablar sobre la salvación y el conocimiento de Dios. Entonces, ¿querés escuchar la voz de Dios? Lee la palabra de Dios. Lee la Biblia. Y Dios te va a manifestar a través de sus cosas dentro de tu vida. Seguimos. Seguimos. El otro punto. Punto 3. Sí. Punto 3. Después del punto 2. Es santísimo en todos sus consejos. No, perdón. Todas las cosas están desnudas. Entonces no es el punto 3. El punto 2. Perdón que me perdí. Punto 2. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Todo está determinado en Dios. Vamos a un versículo que diga esto, o que hable un poco sobre esto. Tenemos Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuentas. ¿Ves? Es increíble, ¿no? Cómo estos hombres
leyeron y leyeron la Biblia y escribieron. Es increíble el trabajo de estos hombres. Vos fíjate que esto fue escrito en el 1689, hace muchos años, ¿no? La sociedad de hoy tendría que estar enriquecida por el conocimiento de la Escritura. Sin embargo, mira, la gente no quiere aprender la Escritura. ¿Sabes cuántos estaban anotados hace 3 semanas en este grupo? 60 personas. Intervinieron 12 y ahora hay 2. ¿Eso qué habla? Que la gente quiere más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Invertir un tiempito, ¿no? Un rato, 1 hora y media en las cosas de Dios para luego uno crecer. Se ve que no es algo que vemos. Por eso dice que en los postreros tiempos la gente será amadora del deleite más que de las cosas de Dios. Dice en Timoteo. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero sus obras no son de piedad. Seguimos conociendo a nuestro Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de las criaturas. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Esto es muy importante. Salmos 145, 17. ¿Lo quieren leer? Salmos 147, 17. Amén. 145. 145, 17, perdón. Salmo está en la mitad. A mí la Biblia a la mitad es Salmos. 140. ¿Sí? Léelo. Te escucho, Belinda. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. ¿Cómo es Dios? Justo. ¿En cuánto? ¿En algún camino? No, en todos. En todos sus obras. En todos sus caminos. Entonces, si vos querés ser justo en todos tus caminos, ¿sabes lo que tenés que hacer? Buscar cómo son los caminos de Dios. Por eso dice que la palabra hace sabio al sencillo. Todos dirán, ¿y dónde tiene la sabiduría esta? Como decían de Pedro. ¿Y dónde tiene tanta sabiduría si era un pescador que no sabía leer? Pero el Espíritu Santo empezó a llenar su corazón y empezó a ver discernimiento en su palabra y aprendió a leer y aprendió a escribir y luego escribió epístolas. Sí, te escucho. Te escucho, Francisco. Pastor, algo que pensaba, digo, nosotros tenemos el privilegio, ¿no?, de tener la referencia de Jesucristo para agradar a Dios, para saber cuál es el camino correcto, qué es lo que le agrada a Él. En ese entonces ellos no tenían a Jesús y sin embargo, como usted decía recién, ellos podían buscarlo a Dios igual, de todas maneras. Nosotros tenemos que aprovechar que tenemos esa imitación para hacer, ¿no? Exacto. Jesús está dentro nuestro a través del Espíritu Santo. Mirá el regalo que tenemos. Ellos no tenían el Espíritu Santo adentro. Ellos tenían el Espíritu Santo afuera y bajaba, pero no bajaba sobre las personas comunes. El Espíritu de Dios solo bajaba sobre reyes, sobre profetas y sobre sumos sacerdotes una vez al año. Todos los demás tenían que esperar lo que estas personas dijeran, lo que dijera el sumo sacerdote, lo que dijera un profeta. Entonces, mirá si tenemos diferencias, si tenemos bendición, ¿no? Y encima tenemos la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Tenían algunos rollos y en esa época leer solamente leían las personas que tenían un buen pasar. El común denominador, la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, claro que tenemos una gran ventaja sobre ellos. Lo importante es que la aprovechemos, ¿no? Que aprovechemos todos estos momentos que Dios nos permite para enseñar la Escritura. Nosotros este curso lo vamos a seguir, haya o no haya gente, lo vamos a grabar y lo vamos a mandar, porque entendemos que a tiempo dará el fruto. Amén. Hoy capaz que haya 2, mañana capaz haya 20, o capaz que pasado no hay ninguno. Pero lo importante es que esto esté en el aire,
y que la gente lo pueda tomar como una herramienta para aprender y para conocer la palabra de Dios. Es necesario que los hombres hablen, que los hombres de bien hablen la palabra de Dios. Cuando nos callamos, el mal gana. Porque el mal está ahí, tapando la palabra de Dios, confundiendo la palabra de Dios. Que no se haga claro lo que dice Dios. Vivimos en iglesias que todo es sensación. Y Dios no se mueve por sensación. Todo debe ser luces ahora, a ver quién tiene el plasma más grande, quién tiene la banda que suena mejor. Eso es el mundo. Dios es otra cosa. No estoy contra una iglesia que tenga tecnología, pero cuando la tecnología quiere reemplazar la palabra de Dios, ahí está el problema. Cuando nosotros queremos, nos quieren enseñar que si no siento no está Dios, Dios no es sentimiento, por lo menos no es sentimiento corporal. Dios se puede manifestar adentro tuyo, en una palabra, en tantas cosas, ¿no? En una reflexión. Eso es lo que tenemos, y lo aprendemos con esto, cómo es Dios, cómo son sus características. Es santísimo, en todos sus consejos. Y finalmente, dice acá, a él se le debe por parte de los ángeles y de los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar a ellos. O sea que toda la creación tiene que darle la gloria y la honra. Apocalipsis 5, 2 y 14, si lo quieren leer, habla sobre esto. Habla de una visión en el cielo que tiene el apóstol Juan. Sí, te escucho. ¿Del 12 al 14? Sí. Dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, le están dando la gloria al Cordero, a Jesús. ¿Dónde? En el medio del cielo. Eso es Dios. Dios no hubiera permitido eso a nadie. Están en el trono de Dios, al lado del trono de Dios. Y todos los seres están dando la gloria al Cordero que venció. Eso es un ejemplo de que tu Dios es trino. Ahora que vamos a entrar en la Trinidad, este es uno de los versículos en donde habla de que Jesucristo es Dios. Porque si no, ¿de qué otra manera Dios va a permitir que le dé la gloria, la honra y el poder al que creó todas las cosas? No era Dios que creó todas las cosas, pero es el Hijo. La secuencia de la creación fue así. En el principio de la creación, Dios crea a través de la palabra, que es Jesús, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros entendemos con Génesis 1 y con Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio la tierra estaba, Génesis 1.1 dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego empieza la creación. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si juntamos los dos, vemos que Dios habló a través del verbo, que era Jesús. O sea que Dios piensa cómo es la creación. Jesucristo la actúa en la palabra. Sí, te escucho. Pastor, cuando se dice el aliento que sopló aliento de vida, ¿también hace referencia a Jesús? Hace referencia, su aliento es el Espíritu. Ahí la palabra es ruaj en hebreo. Ahí hace referencia al Espíritu Santo.
Lo que pasa es que todavía no estaba la persona, ¿eh? Pero él dice que él sopló el ruaj. El ruaj es su espíritu, el viento que sale de la boca. Que hay una palabra que dice insufló aliento. O sea, que de en su interior salió el ruaj, el espíritu. ¿Eh? El Espíritu Santo en hebreo es ruaj kodesh. ¿Eh? Espíritu Santo, kodesh es santo. Entonces, sopla el espíritu sobre el hombre y el hombre viene a ser un alma viviente. Amén. Entonces, ahí también está la presencia de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos, son tres. El Padre crea, Jesucristo da la orden y el Espíritu Santo sale y hace al hombre un alma viviente. Siempre son tres. Cuando crean son tres. No hay otra. No es uno. No creó Jesús por sí solo. Hagamos al hombre. Hagamos la creación. Y el Espíritu Santo se movía. Y el Padre pensaba, el Hijo hablaba y el Espíritu trabajaba. Y eso llevó 6 días. Y al 7º día descansó. Amén. Y fue descanso para Dios. Por eso que instituye el día de descanso. 6 días trabajarás y un día descansarás. Porque yo descansé, quiero que vos descanses. Así es Dios. Este es lo maravilloso de nuestro Dios. Es ejemplo. Si yo trabajé y descansé, vos también vas a trabajar y descansar. Pero trabajás 6 días. Porque yo trabajé 6 días. Amén. Por eso que Dios es así en todas las cosas. Bueno, nos quedan unos minutitos. Vamos a entrar a la Trinidad para que no nos quede descolgado. ¿Ven? Dice el punto 3. Este ser divino e infinito, hay 3 sustancias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Amén, te lo traduzco. Este ser divino e infinito, hay 3 subsistencias. Yo dije sustancia, perdón, es subsistencia. Hay subsistencias, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Una sustancia, un poder y una eternidad. O sea que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia, la misma esencia. Amén. Están constituidos de lo mismo. Y son indivisibles como Dios, pero son divisibles cuando se manejan. Ellos pueden manejarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero al momento de ser Dios, juntan los 3 y son uno solo. ¿Dónde lo vemos eso? Vamos a la Escritura. Mateo 3, 17. Mateo 3, 16 y 17. Estamos hablando sobre la Trinidad. La palabra no aparece en la Biblia, pero aparece Dios como trino. Por eso que aparece la palabra luego Trinidad. Trinidad 13. Ahí Mateo 3, 16 y 17, si no recuerdo mal, es el bautismo de Jesús. Leemos este anteúltimo versículo. ¿Sí? Léelo. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz Amén. de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. 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 Ahí vemos la Trinidad de Dios. Así como Dios aparece en Trinidad cuando crea, el Padre y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Hay versiones que dicen que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Amén. Las versiones más antiguas, más castillas, dice, y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, dando esa imagen de que es un ser como una paloma, no tiene alas. Entonces acá aparece el mismo revolotear, pero desciende como paloma y se posa en el hombro de Jesús. Y una voz del cielo, ¿no? Mientras lo estaba bautizando Juan el Bautista en el Jordán, baja la paloma y una voz del cielo, se abre el cielo. Cuando se abre el cielo quiere decir que aparece como una luz y se estremece.
el firmamento y aparece la voz que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. En el mismo, esto es lo mismo que Génesis. Amén. Dios habla, ahí estaba Jesús y el Espíritu Santo, diciendo que esta es la Trinidad en la cual creemos. Y luego tenemos también Mateo 28, 19, al final, agarrá Mateo al final, y ahí tenés la confesión de bautismo, en donde somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la forma bautismal de la iglesia. Sí, te escucho. Mateo 19 nada más, ¿no, pastor? No, Mateo 28, 19. 28 El final de 19, Mateo. perdón. El Por final tanto, de Mateo. amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Y cómo está Jesús con nosotros hasta el fin del mundo? El Espíritu Santo. Amén. Otra forma de mostrar que Él es Dios. Él es Dios y está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está acá en mi casa, acá en Mar del Plata, allá en tu casa, en la casa de Olinda, en la casa de cualquier hermano, instruyendo, enseñando. ¿Amén? Esto es lo que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo, como hablamos hoy. Y vamos a leer lo último, ya terminamos. Dice, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas particulares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Amén. Leemos el último versículo hoy, Juan 1, 3. Juan 1, 1, 3 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Ahí tenemos la Trinidad. En el principio el verbo era con Dios. Ahí habla de dos personas de la Trinidad, más exactamente. Pero hace a Dios y a Jesús uno. Y esto es fundamental para nuestra fe. Que el Espíritu Santo siempre se mueve en medio de esa dualidad. Así como Jesucristo, como el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, dice Jesús permanentemente. Y luego dice, el Espíritu, tanto como que procede del Padre como que procede del Hijo. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, Él habla del Espíritu de Dios que procede del Padre. Y si usted lee el Nuevo Testamento, es el Espíritu de Cristo el que procede y viene a nosotros. Entonces, ahí entendemos la Trinidad. Espero que, bueno, que estas clases me hayan servido para ver un poquito lo que es la Trinidad de Dios. Buscan después los versículos que no leímos, por razón de tiempo, no podemos chequear todo, pero léanlos y van a ver que cada versículo que está ahí está dando testimonio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que tienen la misma esencia, que son indivisibles y que hay atributos que les pertenecen a Él, como leímos recién, y hay atributos que nos concede a nosotros para que seamos imagen y semejanza de Dios.